El tema que les he traído en esta mañana, primeramente direccionado por el Señor, se llama Inquebrantables en la unidad. Quiero que le diga a la persona que está a su lado, inquebrantables en la unidad. La esencia de Dios es perfecta y esa misma esencia debemos tenerla cada uno de nosotros. Porque cuando usted y yo confesamos a Cristo con nuestros labios, nosotros le dijimos al Señor que moríamos para el mundo y vivíamos para Él. Que ya no era nuestra vida la que vivía, sino que morimos para que Él pudiera vivir en cada uno de nosotros. Y es necesario que esa esencia del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo esté arraigado en el pueblo de Dios. Porque trabajar en el poder de la unidad provoca una gloria mayor en la casa. ¿Cuántos creen esa palabra? Usted no lo está creyendo porque yo estuviera brincando, saltando, aplaudiendo y dándole gloria al Rey porque es su palabra, no la palabra de Stacy. Amén. Dice la palabra también que mejor son dos que uno. No podemos pretender andar por la vida pensando que el hecho de que quizás yo tenga talentos y cualidades, eso me hace apto para trabajar en soledad o trabajar aparte. La unidad es solo en Dios. Fuera de Dios no hay unidad. Diga eso fuerte, iglesia. Fuera de Dios no hay unidad. Esta unidad fue creada por Cristo por medio de su sacrificio de amor en la cruz del Calvario. El libro de Hechos capítulo 4 narra la historia cuando los apóstoles ya estuvieron estableciendo cada una de las iglesias, pero en ese tiempo pasaba algo muy particular. Dice la palabra que cada uno de ellos se despojaba de lo que era suyo y ellos no pretendían tomar lo de cada uno como suyo propio, sino que se despojaban completamente de cada una de las cosas que ellos tenían a fin de que a la iglesia en ese tiempo no le faltara nada. A ellos no les importaba si tenían que vender, y vamos a ponerlo en el contexto actual, si le faltaba camioneta, si le faltaba casa. Ellos pudieran tener cualquier cosa, pero ellos se despojaban de todo porque sabían que el tiempo se estaba acortando y que la venida de Cristo está cerca. Y es increíble porque han pasado más de 2000 años y en la medida de que vemos que aún ciertamente Cristo no ha venido por su iglesia, porque usted y yo estamos aquí, observamos un pueblo que vive como si la venida de Cristo va a retrasarse más tiempo. Vemos una iglesia que hoy en día no vive de acuerdo a lo que la palabra está diciendo, no vive de acuerdo a esa unidad que es el reflejo y la esencia del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy lamentablemente, iglesia, eso es lo que el mundo ve allá afuera. Yo me imagino que así como usted, en algún momento hemos escuchado a alguien decir, no, pero para ser cristiano así, yo me quedo como estoy. Yo sola lo he escuchado. Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Cuando yo vivo direccionado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios, yo voy a manifestar su gloria y su gracia allá afuera. Yo voy a vivir conforme a lo que su palabra me dice que yo soy y no de acuerdo a lo que yo quiera vivir. Yo no voy a andar lastimando a aquel que ya está mal. Yo no voy a ir derribando a aquel que está a punto de caerse, sino que lo voy a sostener y le puedo decir, tú cuentas conmigo. Pero somos tan egoístas y el egoísmo lamentablemente lo considero como el cáncer más grande que ha venido contaminando hoy en día el pueblo de Dios. El egoísmo de pensar solamente en nosotros mismos y no en los que están allá afuera perdiéndose todos los días. La unión tiene la tendencia de llevarnos al éxito siempre y cuando estamos enfocados en lo que estamos haciendo. Si una iglesia está enfocada en la visión,
Y quiero un valiente que corra rápidamente aquí. Ana, tú eres valiente. Tú arrebatas. Que me diga la visión de la iglesia. Ser una iglesia que alcance las familias en todas las naciones para nuestro Señor Jesucristo. Ay. Un aplauso a Ana. Cuando trabajamos enfocados en la visión a dónde queremos llegar, vamos a entender lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y cuando no caminamos en la misma dirección, no importa cuánto usted ayune, cuánto usted ore, cuánto usted clame, porque a mí la palabra me enseña que la fe sin obra es muerta. Y yo puedo tener mucha fe, pero si yo no ejecuto mis obras a los que están afuera perdidos, lamentablemente vengo a ser como ese címbalo que estorba. Y es difícil, iglesia, que hoy en día, como dicen algunos, no seamos parte de la solución, sino que a veces seamos parte del problema. Cuando dos personas no logran ponerse de acuerdo, lamentablemente acarrean caos, división y destrucción. Pero solamente para ellos mismos, sino para todos los que están a su alrededor. Y yo quiero hablarle un poquito de mi testimonio. Yo crecí en un hogar donde esto era el pan nuestro de cada día. Viví en un hogar donde mi papá y mi mamá se la pasaban como perros y gatos, matándose, peleándose, nunca podían estar de acuerdo. Y el resultado fue que sus hijas, que eran mi hermana y yo, fuimos salpicadas por esa falta de acuerdo que había entre ellos. Entonces, ¿a qué magnitud puede llegar en este tiempo la falta de unidad en la iglesia? Si aplico la unidad en mi diario vivir, podré aplicarlo aún dentro de la iglesia de Cristo. Si usted tiene la tendencia de simplemente hacer las cosas por su cuenta allá afuera y no buscar a alguien que lo acompañe, es verdad, usted puede quizás lograr algo, pero no como dice la palabra en Eclesiastés, no va a ser una mejor paga de su trabajo. Y hoy en día sabemos que el que mejor paga es Cristo Jesús. Y las bendiciones espirituales que el Señor cada día nos entrega son mayores de las que nosotros podemos pedir. Pero muchas veces esa misma división que queremos crear con otros causa que la gloria de Dios en este tiempo no pueda ser manifestada como Él quiere. En Juan capítulo 17 leemos que la forma más genuina de nuestro amado Señor Jesucristo, orar por cada uno de nosotros, de los que estamos acá y de los que están por venir. Juan capítulo 17 para mí es uno de los pasajes más preciosos que me ha dado el Señor la oportunidad de deleitarme en Él. Porque no me habla solamente de la unidad en sentido de dos personas en este aspecto de pareja, sino en la unidad de un cuerpo que ministra esa misma unidad que está en el cielo aquí en la tierra. Y creemos que ese manifiesto de la unidad de Cristo en este tiempo tiene que ser visible, porque no vamos a poder alcanzar a todos los que están perdidos si nos encontramos en disensiones a cada momento. Juan capítulo 17, versículo 6, dice de la siguiente manera: a los que me diste del mundo les he revelado tu nombre, eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado su palabra. Hermano, cuando nosotros no guardamos la palabra del Señor, no podemos decir que andamos en unidad con Él.
No podemos decir que manifestamos a Jesús si no estamos a la altura de Jesús. Porque estar a la altura de Jesús es aprender a morir a quien yo soy para que Cristo sea quien se glorifique. Y no se trata de lo que tú y yo queremos hacer. Se trata de lo que el Padre quiere hacer en este tiempo. Si mi vida no está ligada y unida a la palabra de Dios, es muy difícil que yo pueda tener la estatura de Jesús. Y muchas veces perdemos el enfoque, perdemos la visión de ser la iglesia. La iglesia que necesitan las familias allá afuera, que están destrozadas, que están destruidas para unirse. Porque somos nosotros mismos, pero no somos iglesia. Y es impresionante porque con nuestras palabras a veces hacemos tal y como el temor de David en aquel momento cuando estaba cerca de Saúl, que rasgó un pedazo de las vestiduras y dijo: yo no quiero levantar mi mano ante el ungido de Jehová. Pero a veces nos convertimos en desmembradores del cuerpo. Dígale al hermano que está a su lado: no seas desmembrador. Dígale del otro lado: no seas desmembrador. No seas como los hermanos de José. Vamos a buscar rápidamente nuestra Biblia, Génesis capítulo 37, versículo del 14 al 20. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotam. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotam. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echemos en una cinterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán de sus sueños. Fíjense algo que a mí me voló literalmente la cabeza. Narra la historia que acabamos de leer, que José ni siquiera se había acercado a sus hermanos. Él solamente los vio desde lejos, pero ya ellos con su mente y con su corazón estaban planificando matarlo. Ya con su mente y con su corazón ya ellos lo habían desmembrado, ya ellos lo habían quebrantado, ya lo habían hecho pedazos, para decirlo de una mejor manera. Y es impresionante cómo nosotros, con una simple palabra de sinceridad, podemos desmembrar a otros. Con una simple palabra de honestidad, podemos dañar a otra persona. Es increíble, iglesia, que hoy en día lo que más abunda sea lo que el mundo lamentablemente nos ha venido contaminando: el odio, la disensión, las divisiones. Iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y un cuerpo, dice la palabra, que se mantiene unido. Y a mí me enseña la palabra que si yo aborrezco a mi hermano, ¿me vuelvo qué? Un homicida. También dice la palabra que el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano no está en la luz, sino que anda en tinieblas. Y sí, podemos en teoría adorar a Dios, entregarnos en adoración a Él, pero realmente estamos revisando cómo estamos tratando a nuestros hermanos.
Realmente estamos siendo los que edifican y no los que destruyen, no los que matan. Es impresionante y esto llamaba mucho la atención, porque hay incluso familias que son cristianas, que conocen a Cristo, pero están en división. Y es increíble, iglesia, cómo nosotros pretendemos que adoramos a Dios, pero aborrecemos a un familiar por algo que ya el Señor, así como pagó por ti y por mí, también lo perdonó a él o ella. ¿Quién es usted y quién soy yo para desmembrar al que tenemos al lado? ¿Quién es usted y quién soy yo para dañar, para aborrecer y para poner en poco aquel que el Señor ha levantado en este tiempo? Errores tenemos todos. Por eso tenemos que ser como Jesús. Por eso es que todavía nos falta. Y como hablaba esta mañana, Cristo es el que se está formando. Y Pablo le decía a la iglesia, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y si Cristo no es formado en ti y en mí, lamentablemente, ¿qué estoy manifestando yo? Cuando el diablo logra dividir, logrará debilitar. Y por medio de debilitar, logrará destruir. Y así logrará la victoria. Fíjense lo sencillo. El simple hecho de no estar de acuerdo ya pone al diablo triunfador. Levanten las manos los que quieren poner al diablo triunfador. Ay, nadie levanta la mano. ¿Y por qué aborreces a tu hermano? ¿Por qué lo desmembras con tus palabras? ¿Usted sabía que habían 3 tipos de chismosos? El chismoso número 1 es el que habla de todo el mundo. Habla de Raquel y tú aquel. El chismoso número 2 es el que está atento escuchando todo lo que dicen de los demás. Y el chismoso número 3 es el que murmura de otros. Debemos despertar, iglesia. Debemos atender lo que el Señor en este tiempo está hablando. Y en mi corazón está decirle que Él no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Si usted está aquí es porque usted tiene un llamado de Dios. Pero el Señor, por medio de su palabra, quiere edificar ese llamado. Quiere hacer que usted sea un hombre y una mujer de reino. Cuando nosotros queremos ser hombres y mujeres de reino, nosotros andamos bajo los principios del reino. Perdonamos. Nos unimos. Mira, no me pareció esto, pero vamos a arreglar la situación que está pasando. Tú dijiste esto, yo lo entendí de esta manera. Porque el detalle no es la forma en cómo tú dices las cosas muchas veces, sino de la manera en cómo otros lo reciban. Si queremos en este tiempo tener esa esencia que dice la palabra, que dice el Señor que cada uno de nosotros debemos de tener, debemos permanecer unidos, hermanos. No hay atajos, ni hay escapatoria de esto. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirían, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cada uno de los líderes que están acá, hay líderes de casa de fe que tienen sus binomios. Y el cordón de 3 dobleces, el tercer cordón, es el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios no habita donde abunda la división. No habita donde abunda los celos. No habita donde abundan las contiendas. Porque Él es santo. Su esencia es la santidad. Y si usted no sabe vivir en acuerdo con su hermano, Él se va a ir. Y Él no va a poder habitar en ese lugar. Porque Él lo que busca de ti, de mí, es que nosotros hagamos el esfuerzo. Y como dice la palabra en Filipenses,
que nos soportemos los unos a los otros en el temor de Dios. Y soportarnos cuesta, hermano. Pero nos los demandaron ¿para qué? ¿Y por qué está escrito en la palabra? Porque se ve bonito. Es para que usted y yo lo cumplamos. Es para que resistamos, como dice la palabra en Eclesiastés. Y si uno, que es el enemigo, que es el diablo, que quiere venir en contra de la iglesia, en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia, a destruir, dice la palabra que él mismo será quienes prevalezcan. Los dos en unidad, una familia en unidad, un ministerio en unidad. La palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Perdóneme, hermano, pero usted no puede decir que tiene el Espíritu Santo, pero sigue en celo, en pleito y en contienda con su hermano. ¿Cómo mora el amor de Cristo allí? ¿Cómo puede morar el amor de Cristo en alguien que está constantemente en celos y en contiendas? Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos. Diga fuerte, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. No se trata de que yo lo voy a soportar porque no me queda de otra. Lo voy a soportar porque no tengo más nada que hacer, tengo que soportar a ese hermano. Dice en amor. Entonces, si nosotros abundamos en ese amor que Cristo nos está entregando, vivamos por el Espíritu y andemos conforme al Espíritu, porque no es lo mismo vivir que andar en Él. ¿Sabía usted eso? Parece lo mismo, pero no es. Yo puedo vivir, un ayuno, sí, vengo, viví ese momento y cuando salgo de aquí, sigo en pelea, en celo y en contienda con mi vecino. Sigo en celo, en pelea y en contienda con un familiar. Sigo en celo, en pelea y en contienda con un hermano de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que queremos manifestar en este tiempo? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A paz nos ha llamado el Señor, hermano.